nuestra bandera. Que este 2023 el Señor nos ayude en todas las cosas, ¿sí o no? Es lo que anhelamos. Tenemos la expectativa de que Dios nos acompañe, nos bendiga, nos guarde, en fin, nos dé victoria en todas las cosas que emprendemos. Así que de verdad que es un gusto poder comenzar este año participando del servicio ministerial. Quiero invitarle entonces para que compartamos la palabra del Señor. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Quiero compartir una prédica que le he titulado Rindiendo el cuerpo a la fe. Antes de entrar en materia con el tema, el 30 de diciembre estaba haciendo mi reflexión como personal de fin de año y le preguntaba, en mi meditación con el Señor le decía, bueno, el próximo año, Señor, ¿cuál será o cómo voy a plantear mi reto espiritual? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Que es lo que comúnmente hacemos finalizando el año, ¿verdad? Un balance y de pronto una proyección hacia dónde queremos extender nuestra tarea, sobre todo en lo ministerial. Y venía a mi memoria un recuerdo de un texto bíblico donde Pablo le escribía a Timoteo y le decía: no descuides el don de Dios que está en ti. Y por algún tiempo estaba esa palabra que se convirtió entonces en mi propia motivación para este año. Mi pregunta es: ¿cuál en tu reflexión al entrar a este nuevo calendario es tu motivación en cuanto a lo espiritual? Pastor Álvaro acaba de plantear la necesidad de obreros en algunas áreas de servicio en la iglesia. No sé si usted entonces es de esos que le dijo: Señor, el próximo año ahí voy a estar en lista para el servicio. Este año sí, vamos a dar el paso más allá de lo que hemos estado acostumbrados a hacer en la congregación. Solo como reflexión quería tocar esa parte. Ahora sí quiero que leamos la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Quiero que oremos juntos. Así que diga conmigo: amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Es un gozo tener el privilegio de recibirla, de atesorarla, pero queremos también vivirla. Por eso edifícanos por medio de tu palabra, corrígenos por medio de tu palabra y llévanos por ella a hacer lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así. Acompáñenme a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden sentarse los hermanos que están de pie. Muchas gracias. Es verdad que durante el tiempo que ya hemos caminado con el Señor, hemos venido atesorando un depósito de la verdad en nuestras vidas. Hemos venido acumulando, como quiera llamarlo, conocimiento. El oír la palabra de Dios nos ha ido llenando de convicciones. Se ha ido convirtiendo la palabra del Señor en nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Entonces estamos llenitos, algunos se ven bien llenitos aquí desde el púlpito, ¿verdad? Pero ¿qué tanto de eso que atesoramos, qué tanto de eso que hemos aprendido, qué tanto de eso que hemos recibido lo estamos reflejando? Ha impactado nuestros hábitos y nuestra conducta. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que se mueve en medio de un escenario no muy diferente al que nos movemos usted y yo hoy en día. Vanidoso, hedonista, filosófico, científico, todo materialista, como corresponde también a la sociedad de hoy en día. Entonces, exige también que nosotros tengamos
muy claro y muy consciente cómo rendir nuestros miembros, nuestro cuerpo, que es de lo que está hablando el apóstol Pablo, a la fe, a la obediencia a la fe, a la sujeción de los principios espirituales, que el fruto espiritual se note en nuestro quehacer cotidiano. Unos versos antes, el apóstol Pablo venía haciendo con la iglesia de Roma una memoria, una remembranza de lo que eran las misericordias de Dios. Y quiero que haga un ejercicio esta mañana conmigo, por favor. Quiero que prepare sus vías respiratorias, porque vamos a inhalar aire. ¿Listos? Vamos, lo más que pueda. Exhale otra vez. Una vez más, hágalo conmigo. ¿Cómo se llama eso? Misericordia de Dios. ¿Por qué respiramos? Por la misericordia de Dios. ¿Quién nos da el aire que respiramos? ¿Cuánto pagamos por ese aire que respiramos en este momento? Nada. Y de hecho, el aire que usted acaba de respirar no es el mismo que respiró ayer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Las misericordias del Señor son como nuevas cada mañana. Qué buen Padre tenemos. Al Padre no le gusta vernos con nada viejo ni pasado de moda ni obsoleto. Todos los días nos pone a estrenar. Póngase de pie un momento, por favor. Todos de pie. Levante sus manos, como en la escuelita. Ayúdeme con este ejercicio un momento. A un lado, tocando al hermano que está a su lado. Al frente, mueva sus rodillas. Vamos, si puede, mueva su cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Misericordia de Dios. Puede sentarse, muchísimas gracias. Son muy amables en participar de este momento. Y es que por momentos vamos perdiendo el afán de este momento de la vida. Nos va difuminando, va haciendo perdernos la mirada de esas cosas sencillas que son en el día a día la evidencia de la misericordia de Dios. Y entonces, si Dios no hace el milagro sobrenatural, si Dios no me prospera como estoy esperando que me prospere, si Dios no me hace la persona que yo planeé ser, es que Dios tiene algo contra mí. Y hemos perdido la capacidad de admirar las misericordias de Dios, incluso desde las cosas sencillas y pequeñas. Pero es más allá. Nosotros como creyentes hoy hemos recibido más que simplemente el aire para respirar, la fuerza para nuestros huesos, la luz para nuestros ojos. Y era lo que Pablo introducía con la iglesia, a los romanos, cuando les decía: ustedes, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son algunas de esas misericordias que Pablo le estaba haciendo memoria a la congregación en Roma? Por ejemplo, Pablo en el capítulo 3, en el verso 24, le está diciendo a la iglesia: ustedes han sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La salvación que hoy tenemos, el haber sido libertados del pecado, ¿cuánto tuvo usted que pagar por eso? A usted no le ha llegado una cuenta de cobro en ningún momento para que usted empiece a hacer abonos para pagar lo que costó el sacrificio de Cristo en la cruz, porque de hecho ni podemos calcular su valor, porque es invaluable el precio de la sangre del Cordero, por medio de la cual usted y yo fuimos perdonados y ahora somos justificados delante del Padre. El apóstol también les dice: Dios mostró su amor para con ustedes en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por ustedes. Romanos capítulo 5, verso 8. Que teniendo sentencia de condenación, Él, inocente por nosotros, se presentó como un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre, que pudo expiar los pecados de nosotros, quitarlos, y que ahora nosotros en Él seamos perdonados y tengamos vida eterna. ¿Cuántos que tienen vida eterna están aquí hoy? ¿Todavía están aquí? Aleluya. El apóstol les dice a la iglesia:
ustedes, siendo enemigos por ir en contravía de la gracia de Dios, fueron reconciliados por medio de Cristo con el Padre. Capítulo 6, verso 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es parte de lo que hemos recibido por las misericordias de Dios. Capítulo 8, versículo 1 dice en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De esos, déjeme decirle, somos usted y yo. Yo no sé si usted se alegra por eso. Hoy estamos en Cristo, hoy le pertenecemos a Cristo, hoy somos hechos nuevas criaturas porque Él nos compró con su sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Las misericordias de Dios, lo que dicen constantemente para nosotros, lo que constantemente están confrontándonos a nosotros, es en recordarnos que ya no nos pertenecemos, sino que pertenecemos a aquel que pagó por nosotros y por nuestros pecados. Capítulo 8, versículo 37, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Recuerda ese verso? El apóstol Pablo está diciendo: hemos venido padeciendo por causa de la predicación del evangelio y hemos padecido persecución, peligro, hambre, desnudez, espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese ser más que vencedores, ¿qué produjo en el apóstol? Una seguridad inamovible, dice el apóstol, por lo cual, por ser más que vencedor en estas adversidades, por causa de la lealtad a la fe, estoy seguro, he llegado a la firmeza de poder declarar que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni espada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa seguridad que nos recuerda las misericordias de Dios. Otra misericordia que el apóstol recuerda a los romanos y que nos recuerda hoy a nosotros es que hemos recibido por gracia la fe que produce oír la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Cuando llegué a esta congregación, Dios me movió a apreciar de una manera más firme la riqueza de su palabra. ¿Qué es lo más tangible que usted y yo tenemos del reino de los cielos? Que podamos ver, que podamos palpar, que podamos disfrutar su palabra. Me encanta cuando los salmistas escribían por medio de su aprecio a la palabra. ¿Qué decían? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué guardará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar, oh Dios, tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. El proverbista escribía: así como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Esto que usted y yo tenemos aquí es lo más cercano del carácter de Dios que podemos tener. Tenemos esta palabra por su misericordia. Y la fe que usted hoy tiene, la lealtad de venir a congregarse, el venir con honor a presentarse delante del Señor como sacrificio agradable, vivo, santo, es por lo que ha producido en usted la palabra de Dios, una convicción de que somos totalmente dependientes de Él. No estamos aquí hoy porque lo vinimos a impresionar, estamos aquí porque sentimos nuestra necesidad de Dios. Que Dios mismo nos libre de llegar a un día donde de pronto no nos sintamos necesitados de Él. Pero hoy, al recordar todas esas misericordias con que hemos sido amados y bendecidos, Pablo dice: por eso les ruego que la respuesta natural y lógica a esas misericordias es que ustedes vengan y presenten sus cuerpos
como sacrificio al Señor. Entonces, nosotros mismos debemos hoy hacer excelente nuestra consagración al Señor. El sacrificio es literalmente un ofrecimiento completo en sumisión al señorío de Cristo. Si nosotros valimos tanto que no podemos calcular el valor pagado por nuestro perdón, ¿qué nos limita, qué nos estorba de podernos dedicar y consagrar al Señor de modo que aún exteriormente lo glorifiquemos? Porque estoy seguro que si yo hiciera la pregunta comúnmente, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? ¿Cuántos esperan la venida? Pero la pregunta es: lo que exteriormente reflejamos afirma, respalda, es evidencia de esa convicción interior. Vamos a mirar por medio de la meditación si así es. Entonces, primero que el apóstol está diciendo es: preséntense como sacrificio. Ya de por sí la palabra sacrificio tiene implicaciones bastante fuertes. ¿Por qué? Porque a nosotros como seres humanos, y en menos en medio de una sociedad tan facilista como la nuestra, es contradictorio hablar de sacrificios cuando todo es tan fácil. Pero ¿sabe una cosa? Si fuera fácil la vida con el Señor, de seguro en las Escrituras no aparecería esta palabra. Pero precisamente para darle una lección a nuestro ego, para darle una lección a nuestro yo, precisamente para darle una lección a nuestro amor propio, el apóstol dice: preséntense como sacrificio. Hagan un esfuercito más allá. Eso es lo que implica hacer esfuerzo. Hacer más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, de lo que estamos cómodos haciendo, de lo que estamos relajados haciendo. Mientras preparaba la meditación, pensaba en que la liviandad de la doctrina de hoy ha llevado a la gente a tener una idea de vida cómoda, de una vida relajada, a andar buscando la prosperidad y a andar buscando los favores de Dios. Pero nosotros fuimos llamados ¿a qué? A andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Un cantante tiene una canción preciosa, se llama Cara a Cara, y le dice al Señor en su oración: solo te pido una cosa, Señor. Si me dejas llegar a la mesa aquel día, sentarme a la mesa contigo, solo te pido que me dejes mirarte cara a cara. Así sea en silencio, así no haya preguntas que hacer, así no haya nada que escuchar, pero si tengo el privilegio de mirarte cara a cara, vale la pena ir a la eternidad. Pero para eso necesitamos volver a desempolvar el concepto de la santidad que está hoy guardado en el rincón del reblujo, por así decirlo. Porque hoy, querida iglesia, Dios sigue siendo santo. Él no ha cambiado. Y los parámetros para relacionarnos con Él y para caminar con Él y para andar con Él siguen siendo exactamente iguales. Cuando Dios llama a Abraham, y a pesar de que tenía promesa para Abraham, a pesar de que tenía un propósito inmenso con Abraham y lo quería bendecir, lo primero que Dios le dice a Abraham es: anda delante de mí y procura la santidad. Sé perfecto. Ahora, no es que ya lo hayamos alcanzado, no es que ya estemos llegando al límite, no, pero hay que proponerlo como meta, hay que proponerlo como ruta, hay que volver a pelear la batalla de la fe en cuanto a la santidad. Ese cuerpito, esa carnita y esos huesitos que usted tiene no son suyos, le pertenecen a aquel que los compró. ¿O acaso no dice el texto: fuimos adquiridos, fuimos hechos, fuimos llamados para anunciar sus virtudes aún en nuestro testimonio exterior? Entonces,
Lo primero que Pablo está diciendo es: preséntense como sacrificio vivo. Y es que como no nos pertenecemos a nosotros mismos y como fuimos adquiridos, si hemos entendido las misericordias de Dios, esa respuesta natural es que andemos como Él quiere, que en nuestro exterior se vea su gobierno interior. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cómo se conocerá de que nuestra relación es firme con el Señor, es determinada, es leal? Como externamente nos comportemos. Me encanta este concepto. Usted y yo llevamos sobre nuestros hombros la dignidad de Dios. La gente honrará a Dios por lo que usted muestre, por cómo usted hable, por sus hábitos, por su responsabilidad laboral, estudiantil, familiar. Por eso la gente dirá: la fe que usted profesa es real, es verdadera, y eso será causa también para que otros vengan a caminar con el Señor, porque es testimonio. Sacrificio vivo es en términos de conducta y acciones prácticas diarias que reflejen entonces la fe. Esa es la manera como la gente afuera entenderá nuestra fe y entenderá que el fruto que estamos llevando es por lo que hay en nuestro interior, la palabra del Señor produciendo fruto en nuestro diario quehacer. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? Dice todo del efecto entonces de oír la palabra de Dios. No sé cuántos años usted tiene ya caminando con el Señor, pero de pronto hay momentos en que ciertos temas o ciertos textos o ciertas cosas que nos confrontan las pasamos por alto porque quizá no nos hemos rendido como sacrificio vivo al Señor y aún nos seguimos reservando algo de nosotros para nosotros mismos. ¿Cómo comprobar entonces que Dios obrará plenamente en nosotros? ¿Cómo permitir que el Espíritu Santo hará una obra completa de llenarnos de lo que falta de Cristo si no le hemos dado el todo por el todo al Señor? Sacrificio vivo, entonces, le recuerdo, es un ofrecimiento completo en sumisión. ¿Le ha preguntado a usted al Señor si lo que va a hacer con su cuerpo le es agradable? ¿Él se lo autoriza? Contaba alguien una vez que mientras iba con su esposa en el carro manejando, la esposa hacía planes y él la escuchaba hablando con Dios y diciéndole: ¿qué hago con esto? ¿Cómo me he visto? Y el esposo decía: pero estás exagerando, ya te fuiste a un extremo. Le dice: no, porque es que toda mi vida le pertenece a Él. Entonces, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Hasta cómo me voy a vestir? Se lo voy a preguntar, porque aún en eso Él anhela que nosotros le agrademos. De hecho, me imagino que la mujer en su carro también oraba por sus alimentos, y creo que la sazón de una mujer bendecida por la sazón de Dios debe sorprender al esposo de una manera. Las esposas, pregúntele al Señor: Señor, ¿qué quieres que cocine? ¿Cómo quieres que cocine? Unge mis manos para que lo que yo haga sea agradable y la comida no se pierda. Pero nos enseñaron hoy de que actuar de esa manera, hablar de esa manera, pensar de esa manera es legalismo y es religiosidad. Pero es preferible acercarse al extremo donde uno está cerca de la lealtad de Dios que alejarse de esos términos de fidelidad y estarse acercando al enfriamiento y al doble corazón donde hacemos concesiones con el mundo. Recuerda la fe valerosa de aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder. Ni siquiera pensaron en sus propios cuerpos, sino que le dicen al rey: y así Dios no nos libre, no nos inclinaremos ante tu estatua.
no adoraremos a otros dioses, porque hay un solo Dios. A Él amamos, a Él conocemos, a Él le servimos y Él nos librará del horno. Y si no, pues seguiremos siendo firmes en nuestra fe. Menospreciaron por causa de su fe incluso sus propios cuerpos. Somos tan pasajeros, hermano, somos tan efímeros. Nosotros pensamos tanto en términos de vanidad hoy, que el salmista escribía: la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana nace, pero cuando sale el sol, ¿qué? Se seca y en la tarde ya no es más. Sacrificio vivo. Señor, lo que me diste, este cuerpo, es para honrarte donde quiera que yo vaya, donde quiera que usted, donde quiera que yo haga. Luego el apóstol le dice a la iglesia: preséntense entonces como causa y efecto, como efecto del entendimiento de las misericordias de Dios, como sacrificio santo. Le decía ahorita, Dios es santo, será santo por la eternidad. Y solo los que procuren la santidad lo verán cara a cara. Somos una contradicción para el mundo moderno. No podemos disponer a nuestro amaño incluso de nuestro cuerpo físico, porque por ellos también se pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué tal si al adorar levantas tus manos, te postras, danzas, abres tu boca, lo confiesas como fruto de labios que confiesen su nombre? De pronto es que no sucede eso porque hay algún estorbo. Y te quiero decir algo: incluso si ayer pecaste, hoy es un nuevo día de misericordia de Dios para tu vida y para mi vida, para que nos reconciliemos con Él y comencemos a disfrutar y a vivir en la dimensión de ser un sacrificio vivo y santo para el Señor. Para que corrijas tus caminos, para que corrijas tus hábitos, porque también eso es lo que Dios pretende, que al corregir todo eso, que al privarnos y al poner límites con los hábitos pecaminosos, podamos disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros en la nueva vida en Cristo. Él piensa en que la vida que tengas en Cristo sea una vida que puedas disfrutar. ¿Cuántos disfrutan su vida en Cristo? ¿Cuántos disfrutan la obra que Dios ha venido haciendo en sus vidas? Entonces, la iglesia de hoy necesita volver a proponerse la santidad como meta, puesto que este modernismo que ha invadido la teología de hoy ha dejado fuera el mensaje que reta al creyente a pelear la buena batalla de la fe, y más bien le está invitando a relajarse en la liviandad doctrinal. Escuche esto: hoy necesitamos volver a retarnos a pelear la batalla de la fe. Que se despierte ese celo por la presencia, por las disciplinas espirituales, por las disciplinas y los ejercicios prácticos espirituales que hacen de nosotros una fe firme, incluso el celo por el nombre del Señor. Recuerda cuando David viene a enfrentar a Goliat. ¿Qué le dice David a Goliat? Me encanta esa declaración de David cuando le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Por quién estaba peleando David? ¿Por sí mismo? ¿Por su fama? ¿Por la promesa de la hija del rey Saúl? ¿Por la riqueza? ¿Por la grandeza? No. Estaba peleando por el nombre de su Dios. La batalla que usted y yo damos hoy frente al mundo como contradicción para el mundo por la fe es una batalla para honrar y glorificar el nombre de Dios ante quienes no lo conocen. Esa clase de creyentes anhela a Dios hoy, que puedan pelear la batalla por su nombre, por honrarlo y dignificarlo. Dios es santo y sigue detestando el pecado y lo sigue condenando, pero por sus múltiples misericordias
espera que todos se arrepientan, incluso los creyentes que hoy suelen tener un corazón de doble ánimo. Gracias a Dios que ninguno dijo amén. Porque creo que sus corazones hoy están atesorando una fe firme. Hoy Dios está alentando y volviendo valerosos sus corazones para que ustedes puedan prevalecer en medio de un mundo que arrecia con todo y que de seguro los que sufrirán el daño serán los débiles y los inconstantes, seducidos otra vez por los hábitos de pecado. Pero recuerde lo que dijo el apóstol. Usted puede estar pasando en este momento las duras y las maduras, por decirlo así, pero recuerde que en todas estas cosas usted es ¿qué? Más que vencedor por medio de aquel que lo amó. Tercero, luego de presentarnos como sacrificio vivo y santo, esa combinación de esos dos ejercicios propicia un sacrificio agradable al Señor. ¿Qué es agradable? ¿A qué se refiere la palabra agradable? Se refiere a algo que está completo, que no le falta nada. Tenemos un dicho normalmente nosotros como latinos, y es que la comida nos entra ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Sí o no? Entonces a veces en la iglesia sucede casi igual. El padre, cuando empiezan a subir y a ofrecerse sacrificios, empieza a mirar qué es lo que se está ofreciendo. Y cuando él ve en la floresta un sacrificio de corazones rendidos en adoración, en sumisión, en honra, en gloria, en lealtad, en fidelidad al testimonio, Dios dice: allá en medio de esa congregación desciendo, porque me están ofreciendo un sacrificio agradable, y voy a honrarlos, y voy a moverme en medio de ellos, y voy a sanar, y voy a libertar, y voy a derramar mi poder, porque lo que ofrecen es agradable. Así es como Dios espera que nosotros nos hayamos preparado hoy para venir a ofrecernos delante de Él. Que nos preparemos de la mejor manera. Que lo que le ofrezcamos, se lo ofrezcamos sin reservas, porque somos de Él. No tenemos el derecho de reservarnos nada para nosotros, ni siquiera en la adoración. ¿Qué le produce a usted llegar a la presencia del Señor? Cuando es la hora de ofrecerse usted como sacrificio delante del Señor. Entonces, es lo que deberíamos propiciar. ¿Qué piensas del sacrificio que ofreciste hoy? ¿Fue agradable al Padre? ¿Pudo Él mirarlo, escucharlo y sentirlo? Nuestro fin ahora es que el Padre se complazca en cada uno de nuestros quehaceres. No importa el escenario en que nos desenvolvemos. Tenemos ejemplos por montones en las Escrituras donde hombres de Dios que se movieron en un mundo totalmente adverso a su fe se mantuvieron fieles, fueron constantes, fueron leales a Él. José en Egipto, Daniel en Babilonia y muchos más que pudiésemos mencionar, que nunca negociaron su relación con Dios, nunca perdieron de vista las misericordias de Dios, y por eso nunca tuvieron alternativa en su diario vivir, sino solo agradar a aquel que los sostenía allí. Debe sucedernos igual a nosotros. Donde usted se mueva, entienda que usted es de Dios, que Dios está con usted y que Él anhela que usted lo glorifique en todo lo que usted haga. Nuestro testimonio entonces exterior es parte del sacrificio agradable que Él está esperando. Nosotros no podemos de ninguna manera buscar agradar a los hombres más que a Dios. Si así fuera, entonces estaríamos poniendo en enorme riesgo los frutos espirituales y la esperanza que tenemos por la fe. El apóstol también escribe en otra de sus cartas: y todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor.
cuando eres un trabajador excelente y honras a Dios en tu labor, en tu estudio, como esposo, porque es verdad que el pecado nos asedia constantemente, que el diablo quiere volver a rendir nuestros miembros al pecado y envía esos dardos de fuego con que nosotros seamos otra vez tocados. Pero ¿qué tenemos para apagar los dardos de fuego? Nuestro escudo de la fe. La fe que ha venido por el oír la palabra. Y eso habla de la madurez de criterios, de la madurez de convicciones, de la madurez de nuestras declaraciones de fe, de nuestra firmeza y constancia en el Señor. Entonces, es por eso que el apóstol dice: si entendió las misericordias, no queda otro camino que ser un sacrificio en estos tres términos: vivo, santo y agradable a Dios. En el versículo 2, el apóstol está escribiendo: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Escuche lo que dice otra versión: y que no amoldéis vuestra vida a las caprichosas modas de este mundo, sino transformaos independientemente de él, es decir, por medio de la renovación de vuestra mentalidad, hasta que experimentéis una verdadera transformación en la misma esencia de vuestro ser, y que por vuestra propia vida comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La transformación que debe sufrir nuestro ser comienza por una firme y constante fe, y por una creciente e innegociable comunión con las disciplinas espirituales, que resulten entonces en una vida agradable al Padre Celestial. Recuerda que hablábamos ahorita un poquito de ese depósito que hemos venido acumulando en nosotros por congregarnos, por recibir la enseñanza, por prepararnos y atesorar la palabra en nuestro corazón. Pues ese depósito está ahí para que ese depósito de la palabra pelee contra las acechanzas del enemigo, para que ese depósito sea el que te dé la fuerza de resistir cuando el enemigo viene a seducirte, para que ese depósito complete en tu vida y en mi vida por el Espíritu Santo lo que falta de Cristo en nosotros. Y ahora sí le quiero preguntar: ¿cuántos quieren llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Si queremos llegar allá, necesitamos voluntariamente presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables. Y entonces el Espíritu Santo, al ver esa disponibilidad, podrá con libertad obrar en nosotros toda la transformación y la renovación de nuestra mente por medio del depósito espiritual. Y por eso es que ya hoy no somos iguales a como éramos antes, y hemos venido cambiando. Y usted se puede preguntar: ¿cómo dejé de ser tan mentiroso como era, o chismoso como era, o esto que yo hacía? Pues porque esa lucha entre la carne y el espíritu, prevaleció el espíritu, porque usted cada día se fue disponiendo más a la voluntad de Dios, y por eso pudo vencer muchos de esos hábitos. Hoy necesitamos entonces volvernos el sacrificio, ofrecernos completamente al Señor, que pase de una mera intención a una acción firme y radical, a un ejercicio diario de decirle: Señor, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Si usted quiere hacerlo conmigo, le voy a invitar que se ponga en pie, por favor, y vamos a orar conforme a esto.